Con nuestro estudio de las cartas de Pablo, estamos en la unidad 4, cartas a las iglesias. Y en esta oportunidad nos corresponde estudiar la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta. A manera de introducción, veamos estos detalles. Corinto era muy conocido por los griegos. Homero en su libro La Ilíada menciona esta ciudad. Como ciudad se remonta por lo menos al segundo milenio antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de Cristo, ya existía esta ciudad. Se hallaba y actualmente se halla también en la península del Peloponeso, en territorio macedónico. Estaba ubicada en la amplia llanura debajo del Acrocorinto, una colina de 630 metros de altura que convirtió el lugar en una fortaleza casi invencible. Uno de los eventos que se puede destacar de la ciudad de Corinto en el siglo I era la realización de los Juegos Istmicos, es decir, los Juegos del Istmo, donde participaban todas las ciudades del Istmo del Peloponeso. Eran unos juegos similares a los Juegos Olímpicos. Se realizaban cada 2 años y entre los deportes que se practicaba estaba, por ejemplo, carreras pedestres, boxeo, lucha libre, carreras de carros. Y al parecer el apóstol Pablo, estando familiarizado con este hecho, escribe 1 Corintios 9, 24 al 27, porque en ese pasaje bíblico precisamente habla de los deportes de los ejercicios. En su estadía de 18 meses en Corinto, 18 meses, Pablo debió asistir a los Juegos Ístmicos de la primavera del año 51. Podemos imaginar al apóstol Pablo asistiendo a los Juegos Ístmicos y el Espíritu Santo hablándole al corazón y relacionando lo que estaba viendo en las competencias con lo que ocurre también en el campo espiritual. Así pasa también con nosotros. Entre los ejemplos que la Biblia utiliza para ilustrarnos la realidad de la vida cristiana, dice que somos ovejas, dice que somos obreros, dice que somos soldados, pero también dice que somos como atletas del Señor, que vamos en pos de una corona, no de laureles, sino una corona incorruptible, la vida eterna en la presencia de Dios. Suponemos que poniendo en práctica su principio de a todos me he hecho de todo, lo que menciona en 1 Corintios 9, 22 y 27, el apóstol Pablo, ya que provenía de una familia de comerciantes, en el campo textil tenía experiencia en la fabricación de carpas y por lo tanto aprovechó esta habilidad para poder comerciar y sostener su ministerio, además de relacionarse con la gente del comercio y ganarlos para el Señor. Dice la historia también que en la ciudad de Corinto se podía encontrar artistas, maestros, comerciantes, artesanos, filósofos y trabajadores provenientes de muchos de los países. También vivían allá judíos que provenían de Israel y de otras partes. Aquí tenemos un mapa que nos ayuda a ubicar exactamente dónde estaba Corinto. Muy próximo a Atenas, dentro del territorio de la actual Grecia. En Corinto había griegos nativos, nacidos por supuesto en la misma ciudad o alrededores, pero también había exiliados y muchos esclavos.
Los campos de sembradío contribuían a la base agrícola de la ciudad de Corinto. La ciudad era un centro fabril también, y los dos puertos la convertían en un eje del comercio hacia el resto del mundo. Esta ciudad gozaba de fama internacional. Como colonia romana estaba sujeta al derecho romano y su gobierno era similar al de Roma. Recordemos que tanto la cultura griega como la romana eran muy similares. Es más, los romanos habían copiado muchas cosas de los griegos, habían copiado de su cultura, de su filosofía y otros aspectos más, porque vieron que era útil y lo aplicaron a su propia cultura. La lengua oficial en Corinto era el latín, aunque generalmente se hablaba griego. Es interesante ver que en su carta a los Corintios, Pablo registra nombres latinos, como por ejemplo Tercio, Gallo, el hermano Cuarto, eso lo vemos en Romanos 16, 22 y 23, Aquila y Priscila, Tito, Justo, Crispo, principal de la sinagoga, y Fortunato, Hechos 18, 2 y 7, 1 Corintios 1, 14, y capítulo 16, versículo 17. Oficiales romanos residían en Corinto, como el procónsul Galión. Esto se puede observar en Hechos 18, 12. En Corinto se podía gozar de libertad para practicar diferentes religiones. En Corinto adoraban a la diosa Diana o Afrodita, también a Asclepio, a Apolo y a Poseidón. También había templos para dioses griegos como Atena, Hera y el dios Mercurio o Hermes. Se podía encontrar también altares dedicados a los dioses egipcios como Isis y Serapis. Los judíos eran otro de los grupos religiosos establecidos en la ciudad. Los emperadores Julio César y Tiberio concedieron a los judíos libertad para su religión, pero la condición era fidelidad a la causa romana o al imperio, y por supuesto a su emperador. Antes de la era cristiana, autores griegos y romanos describían a Corinto como la ciudad de la fornicación, de la prostitución. La palabra corintiásete significaba vivir a lo corintio o corintianizarse era sinónimo de practicar muchos desvíos en el campo sexual y moral. En el templo de la diosa Afrodita, diosa del amor, practicaban orgías, relaciones sexuales entre los sacerdotes y las mujeres que tenían una vivienda alrededor del templo. Y por otro lado también los cultos consistían en que los asistentes, los participantes debían tener relaciones sexuales. Esta idea tenían muchas de las culturas antiguas, entre ellas los griegos y los romanos. Pensaban que de esa manera estimulaban a los dioses a tener relaciones sexuales entre ellos. Recordemos que los dioses paganos eran muy semejantes a los seres humanos. Por lo tanto, había que estimularlos a tener relaciones sexuales. ¿De qué manera? Teniendo relaciones sexuales en su culto. Como producto de esto creían ellos que habiendo tenido relaciones sexuales, habría un producto de esas relaciones sexuales de los dioses, que consistiría en bendiciones, producción de la tierra, multiplicación del ganado,
ganancias comerciales. Esas eran las ideas entonces detrás de estas prácticas. Estrabón escribió que en ese templo había miles de prostitutas. Es por eso que el apóstol Pablo exhortó a los corintios a huir de la inmoralidad sexual, porque era típica en la ciudad de Corinto. Los judíos tenían su propia sinagoga, a la que el apóstol Pablo fue invitado a predicar para luego ser expulsado de allí. Habían arrastrado al apóstol Pablo hasta el Tribunal de Justicia, o Bema, del procónsul Galión, acusándolo de enseñar contra la ley. Hechos 18, versículos 12 y 13. Ya que el judaísmo estaba autorizado, Galión no hizo caso a lo que la muchedumbre y a los líderes religiosos que acusaban a Pablo. El apóstol Pablo quiso ayudar frente a la confusión en Corinto, enviando a Apolos, pero este no había aceptado ir allá. Por esa razón había enviado a Timoteo, quien no logró los resultados que se esperaban. Al final, Pablo mismo fue a Corinto, pero fue gravemente insultado y despreciado. Otro recurso que tuvo que usar fue escribir una carta. Fue escrita entre los eventos mencionados en Hechos 19, versículos 20 y 21, cuando Pablo estaba por acabar su estadía, su visita a la ciudad de Éfeso. Primera a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Gálatas, Primera y Segunda Corintios, junto con Romanos, han sido clasificados como libros soteriológicos, que proviene de la palabra griega soteria. ¿Por qué? Porque tratan sobre la doctrina de la salvación. Y esta salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La carta fue escrita en torno a circunstancias de la vida de Pablo y de la experiencia de la iglesia, las cuales pedían una posición firme y clara sobre la gracia en la vida del creyente. Los corintios estaban preocupados frente a varias cosas que estaban sucediendo en la misma iglesia y le plantean preguntas al apóstol Pablo, quien a través de su carta da respuesta a las mismas. La iglesia en aquel lugar se encontraba rodeada de paganismo y de inmoralidad. Aquellas personas, después de haberse visto envueltas en tremendas prácticas inmorales, como las relaciones sexuales en los cultos paganos, continuaban degenerándose aun cuando asistían a la iglesia. Algunos hasta caer en lo más profundo de la inmoralidad. Por lo tanto, requerían de mucha enseñanza pastoral para llegar a una madurez moral y, por supuesto, espiritual. Si nos preguntamos cuál es el tema principal de Corintios, vamos a encontrar que es la doctrina de la cruz en su aplicación práctica, en su aplicación social, en su aplicación a la vida diaria. Y haciendo comparación con nosotros, no olvidemos de que el Evangelio no es solo para tenerlo en la cabeza, no es solo para creerlo, tenerlo en el corazón, es por sobre todo para la vida práctica. Nuestra vida tiene que ser transformada, revolucionada por el conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Sobre el propósito de la carta, clarificar el contenido de una carta que había enviado el apóstol Pablo antes de esta primera. Entonces, Primera Corintios en realidad no es su primera carta. Hubo otra que se perdió. Primera Corintios 5, 9 al 11 hace referencia de este detalle que les estoy mencionando. Por otra parte, otro propósito era responder algunas noticias sobre Corinto recibidas de miembros de la casa de Cloé, 1 Corintios 1, 10 al 12. También responder a las preguntas que los corintios le habían enviado, 1 Corintios 7, 1.
responder directamente a algunas críticas que estaban surgiendo contra su propia persona, contra su ministerio. 1 Corintios 4, 1 al 18. Si alguna vez te has preguntado si debes defender tu ministerio, aquí está la respuesta en 1 Corintios. Lo veremos en 2 Corintios. Sí tienes derecho, bajo la guianza del Espíritu Santo, a establecer la verdad respecto a tu ministerio. Si alguien quiere manchar, quiere comentar de manera apropiada y echarle lodo a tu ministerio, pues tienes el derecho de hacer una defensa apropiada bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo. Otro propósito de la carta, instruir respecto a la ofrenda para el pueblo de Dios. 1 Corintios 16, 1 al 4. Preparar a los corintios para una visita que iba a realizar Timoteo. 1 Corintios 4, 17 y 16, versículos 10 y 11. También otro propósito era comunicar que planeaba visitar a los corintios cuando estuviesen de camino a Jerusalén, después de pasar por Macedonia. 1 Corintios 16, 5 al 9. Bosquejo de 1 Corintios. Y esto lo hemos tomado del libro del Dr. Quentin McGee, Panorama del Nuevo Testamento, de Editorial Fe y Acción. Un bosquejo sugerido por el Dr. McGee es este. En primer lugar, una introducción desde el versículo 1 al 9 del capítulo 1. Luego, un punto principal que será análisis de los problemas conocidos por Pablo, capítulo 1 hasta el capítulo 6. El problema de las divisiones, del hermano inmoral, de las demandas legales entre cristianos y la inmoralidad sexual en esta sección. Luego vendría un punto B, respuesta a la carta de Corinto, capítulo 7 hasta el capítulo 16. Los corintios habían enviado una carta al apóstol Pablo y por lo tanto dar respuesta en esta carta, y especialmente en esta sección. Preguntas relacionadas con el matrimonio, la conciencia sobre las mujeres que debían cubrirse la cabeza o no, usar velo o no, sobre la Santa Cena, sobre los dones espirituales, la resurrección de los muertos, y dar respuesta también sobre las ofrendas en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Y finalmente tenemos una conclusión en el capítulo 16, versículos 5 al 24. Y de esta manera tendríamos un panorama entonces de toda la carta a los Corintios. Veamos algunos problemas de la iglesia de Corinto. En la primera columna encontramos el problema que estaba enfrentando la iglesia. En la segunda columna, las soluciones que Pablo pone y las respuestas no espirituales. Frente a la división o el cisma, ¿qué se debe hacer? El apóstol Pablo dice, debemos mantener la unidad en el espíritu. La respuesta no espiritual sería, pues, seguir fomentando la división, crear subgrupos cesados en la iglesia y que no quieran relacionarse unos con otros. Sobre el problema de la fornicación, las soluciones propuestas por Pablo, cásense, tengan su propia esposa y su propio marido. Las respuestas no espirituales, no, vamos a seguir como estamos viviendo, no hacemos daño a nadie, pero la inmoralidad sexual es condenada por la Biblia. Sobre el litigio, es decir, los problemas legales entre creyentes. Soluciones propuestas por Pablo. Cuando hay un problema legal entre creyentes, pues deben solicitar la ayuda de los hermanos mayores, de los más crecidos en la iglesia, para ayudarles a encontrar la solución. Las respuestas no espirituales, ir a los tribunales públicos, acudir a los policías. Luego aborda el tema del matrimonio entre creyentes e incrédulos. La solución del apóstol Pablo, deben buscar a un creyente como pareja.
Respuestas no espirituales serían, oh, soy libre, pues puedo escoger a quien quiera. Situación de las vírgenes, de las que todavía no se habían casado. El apóstol Pablo dice, si las vírgenes quieren mantenerse así para servir al Señor, amén, así sea, pero yo recomiendo que se casen. Comer de lo ofrecido a los ídolos. El apóstol Pablo también toca este tema y da la respuesta frente a las prácticas no espirituales que se estaban realizando. Sobre los dones espirituales, el apóstol Pablo dice, debe primar el amor en el manejo de los dones espirituales. Y siempre los dones espirituales deben ser usados para la edificación, para la consolación, para la exhortación, para la gloria de Dios. Respuestas no espirituales serían pues el mal uso de los dones, el abuso, la exageración, salirse del marco bíblico. Y aquí tenemos un cuadro sobre los temas tratados por Primera Corintios, una lista de temas, una riqueza realmente abundante que encontramos en esta carta. Respuestas a los proverbios de los corintios pecaminosos. Algunos proverbios mundanos que utilizaban los corintios. Todo es lícito para mí. Respuesta de Pablo, pero no todo es conveniente. Otro proverbio, todas las cosas me son lícitas. Respuesta de Pablo, pero no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Otro proverbio de los corintios pecaminosos, las viandas, la comida para el vientre y el vientre para la comida. Y realizaban además una aplicación. El sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo, pero con las prostitutas sagradas. Respuesta de Pablo, de acuerdo, la comida y el estómago, sí, se complementan. La comida es necesaria para el estómago, pero ocurre que en el futuro perecerán con la tierra. Es decir, el cuerpo morirá y será empezado. Con relación a la sexualidad, el apóstol Pablo dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitará el cuerpo que será eterno. Corintios y el sostenimiento de los ministros. Esta parte también es apasionante. Hay 4 razones por las que Pablo tenía derecho de recibir pago de los corintios. Y esto lo aborda en el capítulo 9 específicamente. Número 1, los apóstoles reciben pago de aquellos a quienes sirven. 2, la sociedad enseña que los trabajadores merecen retribución por su labor. 3, el Antiguo Testamento ejemplifica, enseña el principio de que los ministros podían comer de las ofrendas de aquellos a quienes servían. 4, la enseñanza del Nuevo Testamento. El Señor Jesús mismo había ordenado que los que predican el Evangelio debían vivir el Evangelio. Los corintios y los 4 tipos de mesas. Vemos ahí entonces la mesa del Señor del Nuevo Testamento. En segundo lugar, la mesa del altar del Antiguo Testamento. La mesa de los demonios en tercer lugar. Y 4, la mesa de la gente. Y el apóstol Pablo exhorta a los corintios que sepan distinguir estas 4 mesas y que respeten la cena del Señor, porque era la mesa del Señor precisamente, donde eran invitados a participar con esta bendición. Bien, de esta manera concluimos con el análisis de la carta a los Corintios. Un abrazo fuerte y les invito a la siguiente sesión.